Continuamos en esta charla con Eduardo Luis Fejer. Nos quedamos antes del corte en el Piolet Propina y que es llevado a la Cruz Verde. ¿Qué sigue de esto? Bueno, ahí pasa una cosa curiosa porque pues guardaron el más absoluto silencio, habían soldados, médicos, etcétera, y un reportero de alguna de las casas aquí de periodismo más importantes de México, que era el Güero Telles Vargas, se disfraza de médico y dice que va a atender al señor Trotsky. Como no lo conocen, pues se mete y es el primero que toma las fotos de Trotsky muerto. Y al día siguiente ya aparecen las fotos en el periódico. Ya el 22 de agosto. Ya el 22 de agosto, exactamente, sí, exactamente. Se empieza a hacer el juicio, pero pues era un juicio en el que, por más que le pegaban, lo golpeaban, le hacían de todo, no decía nada de dónde eres, no contestaba nada, no hablaba una sola palabra. Y así lo condenaron a 20 años de prisión en Lecumberri, un juez del maestro Carrancay Trujillo. Él fue el juez. Fue el juez, el papá de nuestro querido amigo Raúl Carrancay Trujillo, profesor de la facultad, y Carrancay Rivas, sí, que es un gran penalista, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, Carrancay Trujillo lo condena a 20 años. Por cierto que fueron los careos, por ejemplo, eran muy desagradables entre la mujer Silvia Aguiloff, que tenía una gran culpa, se sentía muy culpable porque realmente ella lo llevó a Trotsky, porque ella fue engañada por la cosa del amor. Lo escupía en cada encuentro que tenía con él en el juzgado, se quería suicidar, etc. Fue una cosa muy desagradable y además con una proyección internacional tremenda. El entierro fue tremendo aquí en México, sus cenizas posan en lo que fue su casa, que ahora es el Museo Casa de León Trotsky, muy interesante. Bueno, encierran en Lecumberri a este hombre y empieza a hacer una gran labor social, curiosamente. Más o menos como a 500 presos les enseña idiomas, les enseña electricidad, porque en Rusia cuando estaba aprendiendo para ser terrorista le enseñaban de todo, etcétera. Tenía un buen entrenamiento. Un excelente entrenamiento en todos sentidos, pero no hablaba una sola palabra. Por eso la identidad era desconocida, ¿no? Ellos no condenaron a Ramón Mercader del Río, que hasta después se supo, 10 años después, que era él, sino condenaron a Jacques Monard. Entonces... Perdón, Eduardo, ¿sabes por qué fue sentenciado a 20 años? Es decir, ¿no fue enjuiciado por homicidio calificado? Bueno, sino sí, por homicidio sí. simple. Yo creo que hubieron muchas presiones de muchos tipos. Da la impresión pues de una pena... Iba a estar en 40 años o 30 años, que pequeña, era la época. ¿no? Sí. Bueno, además el gobierno mexicano quería ya zafarse de él. Correcto. Tan así que ni siquiera cumple la condena. ¿Ah, no? No, se lo mandan un año antes. Aquí es donde ya entro yo en escena. Entonces yo conocí desde chico, porque leía yo mucho, este caso. Me llamó mucho la atención. Llegué a la Facultad de Derecho en el año de 1959, cuando yo tenía 18 años. Me hicieron jefe de grupo. Y tenía yo en mente conocer al asesino de Trotsky. Entonces pedí el teléfono de la facultad, hablé con el general Martín del Campo, creo que era el nombre, yo no son muchos años ya. Le dije, general, aquí vemos un grupo de alumnos que queremos conocer la cárcel de Santa Marta, Catitla, que es la cárcel modelo que sustituye a Lecumberri, ¿no? Que en su época en Lecumberri era la gran maravilla, copiada de las cárceles francesas, ¿no? Bueno, me dice, sí, cómo no, los invito a desayunar a las 7 de la mañana, así que vénganse aquí a las 6:30, cuarto para las 7. Pues nos fuimos de la Facultad de Derecho a Santa Marta, Catitla, en el año 59, ustedes comprenderán que era muy complicado llegar, pero logramos llegar puntuales. En esa época debes haber hecho 15 minutos. Sí, seguramente. Total, la cosa es que nos recibe muy amable el general, y me dice, bueno, pues vamos a iniciar el recorrido de 1 hora más o menos, y ya para que desayunemos como a las 8:30, ¿no? Y dice, pues véngase aquí conmigo, güerito, al frente usted es el jefe de grupo, ¿no? Sí. Le digo, ¿sabe qué? No se va usted a ofender, pero a mí no me interesa la cárcel de Santa Marta, Catitla, que se enoja. ¿Cómo? Si usted hizo el trámite, usted me habló, ¿qué quiere? Yo quiero conocer al señor Ramón Mercader. Eso no se puede. ¿Por qué? No recibe a nadie, no habla con nadie. Siempre está en su celda. Sale porque es el jefe del mantenimiento del penal. Le digo, mire, le voy a pedir un favor. Le voy a insistir, general. Cárceles, pues creo que todas son similares, ¿no?
tendrán sus patios, cocinas, sus rejas, sus locutorios, sus juzgados, todo. Le voy a decir, mire, yo le digo, mis papás nacieron en Europa, entonces yo tengo 2 apellidos extranjeros. Dile que hay un muchacho, cuyos papás nacieron en Europa, que es mexicano, que nació en Veracruz, así le dije, y que lo quiere conocer, con la condición de que le promete a él y a usted que no va a hablar absolutamente nada del tema por el que está aquí. Pues es que es muy difícil. Entonces saqué un papel, apunté mi norma, ya. Tardaron como unos 10 minutos y dice el señor Mercader que lo recibe. Ah, caray. ¿Cuál era la figura de Ramón Mercader? Era un tipo de 1,85, más o menos, fuerte, delgado fuerte, pelo muy corto, a la brocha era en esa época, era muy corte muy acentuado de su pelo, traía ojos claros, unos lentes de oro finísimos, una bata blanca impecable, como si fuera un científico alemán o europeo, pluma Schiffer de oro, ¿verdad? Y me dice, ¿ya desayunaste? Le dije, no, ¿por qué no desayunamos? Y platicamos. Y resulta que el entrevistado fui yo. No soltaba prenda de nadie. Que cómo con esos apellidos, que cuándo llegaron mis papás de Europa, que qué hacían allá, que qué hacían aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Me dice, ¿sabes algo de electricidad? Le digo, sí, yo estoy en la secundaria 1, le digo, y me dieron la clase de electricidad. Pues ahora va a ser mi ayudante por unas cuantas horas. Entonces lo ayudé a cambiar focos, con el desarmador a cambiar clavijas y todo lo demás. Yo le dije, usted ha hecho una muy gran labor aquí. Dice, ¿cómo sabes? Pues yo sé que usted estuvo en Lecumberri, le digo, tiene usted aquí como 1 año o 2 nada más. Yo creo que usted ya está próximo a salir. Yo sé que le dio el juez Carranca 20 años, generalmente lo pueden preliberar. No creo que salga yo antes, pero en fin. Pero ¿cómo sabes? Pues yo leo los periódicos, le digo, yo sé que usted ha instruido a muchos presos, usted habla varios idiomas, sí, yo hablo varios idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto quiero retrotraerme un poquito a la conversación y a la entrevista, que fue muy impactante para mí, pero se portó particularmente cordial, porque me nombró su ayudante eléctrico. Y así le medio entresacaba cosas, pero no daba, el interrogado fui yo realmente, yo quería conocer al personaje. Retrotraigo un poquito porque cuando a él lo detuvieron y lo estuvieron interrogando con los métodos que había en los años 40, que eran bastante ortodoxos, ¿verdad? No soltaba prenda. Todos los métodos de esa época, ¿no? No hablaba nada. Entonces, alguna ocasión, alguien escuchó en Lecumberri que cantó una canción de niños en catalán. Y había algún preso catalán que dijo, oye, este debe ser catalán. Pues no sabían, pensaban que era belga. Él seguía en sus 5 de que yo soy belga, ¿no? Y resulta que hay dos versiones de cómo descubrieron que fuera realmente Ramón Mercader del Río. La primera versión es que el doctor Quirós Cuarón, gran criminalista, profesor también de la facultad, sí, llevó una grabadora oculta. Y entonces entró, aquel no hablaba nada. Pues el doctor dice, hola, dice el señor Monar, lo vengo a saludar. Muy buenos días. Y por cortesía contestó muy buenos días, porque no quería que alguien le supiera el acento para que lo identificaran. Dicen que grabó el doctor Quirós Cuarón esa parte de los buenos días, la mandó al FBI de Estados Unidos y dijeron, este señor no es belga, este señor es de España y es catalán. Otra vez lo hicieron enojar y dijo una maldición en catalán. Es la tercera versión. La cosa es que fueron a los archivos de España a buscar en Cataluña quién, por fotos, huellas, etcétera. Total que la policía española dijo, aquí está la foto, son las huellas, y este señor es hijo del señor Mercader y de la mamá, que es Caridad. Caridad, que es todo personaje interesantísimo, porque es su amante del jefe de los servicios secretos rusos, Eitinton.
ella estaba esperando a su hijo en un automóvil a 2 cuadras de la casa de Trotsky, con el señor Eitington y un chofer, para llevárselo a Veracruz, porque pensaban que le iba a dar el pioletazo, y luego ya él salía normalmente. Entonces ya había el señor Trotsky, ¿no? ¿Quién iba a oír el golpe o el grito? Nadie oyó nada. Todo fue gracias al timbre. Si no, se hubiera escapado. Estaba un barco en Veracruz esperándolo, ya no se hizo. O sea, ellos después se regresaron, Eitington y su amante, la señora Caridad, se fueron a Moscú. Después finalmente ella acabó muy triste, la mamá. ¿En qué acabó muy triste? Acabó como empleada del más bajo nivel de la embajada de Cuba en París. Y murió ahí en París. Que por cierto dicen que la tumba de ella es una de las tumbas más visitadas. ¿Qué pasó con Ramón Mercader del Río cuando salió de la cárcel? ¿Qué pasó? Salió en el año de 1960, más o menos. Lo llevaron a Cuba. Estuvo 2 días en Cuba. Y en un barco se lo llevaban a Riga, a los países bálticos, y de ahí lo llevaron a Moscú, donde después lo hicieron héroe de la Unión Soviética. Para esto tenía él una mujer que iba a visitar en Lecumberri y luego en Santa Marta Catitla a un preso que era su hermano, y se enamora de esta mujer, Ramón, Roquelia Mendoza, que tenía 2 hijas, y se las lleva después, cuando sale, se las lleva a vivir a Moscú. Él vive con ellas. ¿Cómo acaba la vida de Ramón Mercader? Acaba en Cuba, era inspector de prisiones en Cuba. Pero el hermano de él sacó un libro que se llama Mi hermano Ramón Mercader. Dice que cuando lo hicieron héroe de la Unión Soviética, le regalaron un reloj de oro. Y ese reloj de oro le infiltró algún veneno, alguna cosa, que lo empezó casi a disecar. Y es de lo que murió en Cuba en los años 70, en los 59, 60 años más o menos. Siguiendo la secuencia. ¿Usaba el nombre de Monat o ya usaba el de Mercader? Y constantemente escribía a España que por favor, él quería morir en España y que lo dejara morir en España. Escribió al Partido Comunista Español y nunca fue aceptado por España y tuvo que morir. Está enterrado en el Kremlin como héroe. Está como Ramón Ivanovich López. Esa es la tumba de Ramón Mercader del Río. Eduardo Luis, me da mucho gusto que hayas estado con nosotros para deleitarnos con este episodio tan poco conocido por la mayoría de los mexicanos hoy en día. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este domingo. Nos veremos el próximo a esta misma hora, en esta misma emisión. Mientras tanto, en @JRomeroApis estoy a sus órdenes. Buenas noches y hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.